Bueno, vamos ahora a hablar de los jóvenes que se inspiran muchas veces en las figuras del momento, esas estrellas, y los imitan en todo, en que la forma de hablar, en la forma de manifestarse, de vestirse. Pero eso no es nuevo, esto viene desde la época de Elvis Presley, podemos pasar por los Beatles en los años 70, los 80, y ahora, bueno, tenemos recientemente, por ejemplo, a Justin Bieber, Paris Hilton, y toda esta serie de estrellas que se les imita de una u otra forma. Para tratar de analizar y entender ese tema, me acompaña en la noche de hoy aquí en A Mano Limpia. Tengo conmigo a la periodista Roxana Sandoval. Roxana, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto, Buenas noches, ¿cómo estás? Placer. Pepe Forte, presentador del show El Ático de Pepe, de Radio Mambí 710 AM. Gracias como siempre por la invitación, Félix, aquí estoy. Un placer el que estés con nosotros. Y también las buenas noches a Alejandra Mas, psicóloga, y que además tiene un libro que vamos a hablar más adelante de la presentación del libro, sí, cuándo va a ser, etc. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo estaba diciendo que se les imita un poco en todo, ¿no? Es la forma de hablar. Yo recuerdo, por ejemplo, todos ustedes lo recordarán, la época de Michael Jackson. No sé si era en el brazo, en la derecha o la izquierda, el guante. El guante blanco. El guante que blanco, a través del accidente que se quemó, pero se quedó y como mucha moda. gente veíamos que utilizaba el famoso guante, y muchas cosas que han ido ocurriendo. Yo particularmente, no sé si es que es de mi época, pero creo que uno de los grupos o uno de los artistas que más radicalmente cambió a la sociedad fueron los Beatles en su momento. A mí me da esa impresión, pero bueno, quiero escucharlos ustedes que son los expertos. Comienzo con usted, Alexandra, desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo podemos entender esa comunicación, esa empatía que puede haber de una u otra forma entre los jóvenes y los artistas del momento? Bueno, eso está descrito inclusive psicológicamente, el porqué de ese fenómeno de querer siempre imitar a estas celebridades, que no siempre son celebridades por sus talentos, como en este caso, a veces es por llamados de atención negativos también puede ser. Pero es muy de la adolescencia realmente uno tratar de buscar la identidad, tratando de mover los límites de lo establecido. Y como bien hablabas, los Beatles, Elvis Presley, todos ellos en su momento fueron personas que realmente trajeron como mucha polémica y controversia. Porque y ahora estamos viendo estas dos figuras yendo por la vía de la controversia también. Correcto. Hoy día, bueno, vamos a hablar de raperos y todo aquí en el programa, pero quiero saber la opinión de Pepe y también la de Roxana con relación a esto. Hoy día nos parece algo natural, pero por ejemplo en la década de los 50, el movimiento aquel de cadera de Elvis Presley revolucionó y era algo que mucha gente lo veía como diciendo cómo es posible que esto sea. Monroe. O sea, yo otra vez le echo la culpa a los medios, o sea, porque la responsabilidad nuestra de presentar y de proyectar. Si no hubieran tenido tanto éxito en los medios, tanto Elvis Presley como Marilyn Monroe, como todas estas generaciones con el escándalo, si no se les diera tanta importancia, yo no creo que la gente los seguiría tanto. Yo pienso que es una forma para la gente de identificarse y de también llamar la atención y de tener ese espacio que se les da negativo, positivamente. Ellos están buscando la misma atención de esa celebridad. ¿Por qué? Dime, ¿cómo es posible que todos los que han muerto por drogas, exceso de drogas, se consideran ídolos? O sea, yo no entiendo. O sea, periodistas, colegas, nosotros le dedicamos mucho tiempo a eso en lugar de dedicarle el tiempo a los que no han hecho tanto escándalo, pero que dejan de verdad una mejor escuela en su Vamos a ver, trayectoria. Pepe, ¿qué piensa de eso? No, como tú dijiste, Félix, este es un fenómeno muy viejo. Lo que pasa es que proporcionalmente en cada época resulta escandaloso patrones a los cuales las estrellas acuden, y entonces comparado como se vive en esa época resulta así. ¿Crees que tenemos responsabilidad nosotros en todo eso, los medios? Sí, tenemos responsabilidad. Lo que ocurre es que a través de los años, comenzando con Elvis de Pelvis, que por supuesto cuando se presentó en el show de Ed Sullivan, hay que recordar que incluso Ed Sullivan ordenó que lo tomaran de la cintura hacia arriba porque tenían miedo que se moviera. Después vino los Beatles, que escandaloso simplemente por una cosa como el cabello largo, y eso sigue subiendo hasta que llega la época de la droga en los años 70 con Jim Morrison y Led Zeppelin, Jimi Hendrix, el caso de Janis Joplin, que muere además, y entonces esto sigue subiendo. Pero el caso de estos muchachos, en primer lugar, la parte que es preocupante es el hecho que la edad ha bajado mucho, porque hay una cosa, el fenómeno de los teen idols se disparó muchísimo en los años 90. O sea, hasta los años 80 los teen idols, o sea, los ídolos adolescentes eran ídolos adolescentes, no eran la corriente principal. Y en los 90, comenzando ya con Backstreet Boys y una serie de grupos de este tipo, se convierte eso en la corriente principal. Entonces se trata de chiquillos que son muy jóvenes, que además han subido la parada. Estamos hablando que se sabe.
a quien le presentó lamentablemente la marihuana a los Beatles fue en la visita, dijo, aquí en Estados Unidos, Bob Dylan, que le dijo, traigan unas toallas, cierran aquí la parte de abajo de la habitación, ustedes han fumado esto, comenzaron a fumar y confesado por Paul y por John y por todo en su momento. Pero realmente no hay videos, ni los Beatles se exhibieron públicamente fumando marihuana. Ya esto sí, esto es el caso de Miley Cyrus, que además esta pobre muchacha, lo que pasa es lo que estás poniendo una gran distancia, justamente hablando de Tina Turner, ¿sabe qué quiere decir? Yo no soy más una niña, yo soy una mujer. Yo pronostiqué hace años que no he salido desnuda en Penthouse de puro milagro, ¿no? Pero ella lo que está haciendo es eso. Pero ya en este caso se trata de actitudes, de cosas que están pasando mucho más allá de lo que puede ser considerado como tolerable. Ahí se le ve cuando se le dijo que había salido durante una presentación y que estuvo fumando marihuana durante un espectáculo que fue televisado. Y ahí tienen la reacción, además, de muchas de los jóvenes, ¿no?, que la estaban viendo. Doctora Emas, el tema de cómo se identifican los jóvenes. Voy a poner un ejemplo. Hablamos de Elvis Presley, hablamos de los Beatles, pasamos por los 70, los 80. Vamos a la actualidad, el rap, los famosos raperos. Hay algunos que me parece que tienen talento musical, otros que me parece que no. Pero la pregunta es esta. Yo veo muchos jóvenes que se identifican. Normalmente uno se identifica ya sea con un cantante, con un pintor, con un artista, a través de su obra. Te tiene que llegar, te tiene que tocar la fibra sensible, el alma de una u otra forma. Muchos de estos raperos tienen letras en las que se habla de que mi madre es una prostituta, yo nací y me crié en la cárcel, y muchos de estos jóvenes no tienen absolutamente nada que ver con ese mundo, sin embargo lo escuchan. ¿Cómo se explica y cómo se entiende eso? Porque las generaciones que están en ese periodo de la adolescencia, recordando que la adolescencia es como un periodo inventado, porque realmente tendríamos que pasar de la niñez a la adultez, pero bueno, por diferentes fenómenos sociales, pues... Hay algunos que son eternos adolescentes, como no que no los dejamos crecer y cuando queremos que crezcan, ellos se niegan, ¿no? Pero bueno, el caso no es ese, sino que hay un fenómeno en el cual los jóvenes que no tienen nada que ver con este tipo de cosas quieren romper paradigmas, paradigmas, digamos. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de este rapero. Con estas personas que no tienen nada, porque fíjate que hasta inclusive a veces los asesinos de las escuelas y todo este tipo de cosas también tienen luego sus seguidores. Ahí vemos a Lil Wayne, que vemos el cuerpo totalmente tatuado, vemos los dientes de oro, y además de eso un hombre que tiene un historial de violencia peligroso. Ha estado preso varias veces, pero también hay una cosa, Lil Wayne, Félix, no es muy distinto, lamentablemente, del resto de la colección de raperos. Este es un fenómeno que comienza ya en el año 1987 aproximadamente, de manera mucho más tímida, mucho más melódica, con un caso como, por ejemplo, MC Hammer, que fue prácticamente el primero. Esto se fue poniendo más duro, porque lo que no se puede olvidar es el hecho de que los raperos nacen exactamente de un sector muy bajo de la población, que comienzan primero a cantarle, a hacer reflejo de una realidad, el mundo afroamericano, el mundo de la pobreza, todo eso, pero después derivan entonces en que llega este fenómeno que comienzan entonces a hablar de violencia, que sí hay una diferencia realmente entre letras de lo que pasa ahora a lo que pasaba con los músicos de la época de los 60 y los 70. Tanto, porque una de las canciones de los raperos que empezó, que tuvo mucho éxito, fue dedicada a la marihuana. Entonces, claro. En realidad estamos jugando en un círculo vicioso. Mientras les damos importancia a ellos y se crea un género en función de eso, van a seguir haciéndolo y va a haber gente que se va a identificar porque va a querer llamar la atención. Es más difícil hacer cosas bien y que los medios y nosotros hablemos de las cosas que son buenas y que la gente se interese, que de lo malo. Mire, o sea, Miley Cyrus empezó con una cosa en los premios y ha seguido la tendencia. ¿Por qué? Porque los medios le siguen dedicando tiempo, sus discos se siguen vendiendo y cada vez va a buscar más temas escandalosos. Yo creo que ha descubierto que la manera de llamar la atención que tiene es esa, y por supuesto, mientras vaya vendiendo, pues sigue vendiendo.
Y realmente la venta, Félix, es lo que determina. Las discográficas se van por lo que vendan y es la razón por la cual existe el rap como fenómeno discográfico, simplemente así. Pero ella ya vendía siendo Hannah Montana. Sí, pero ella tiene que separarse. Hay que destacar eso. O sea, para ella, en cierto sentido, fue una experiencia traumática y ella está tratando de dejar claro que ella se separa de eso, que eso ya es interesante. Pero también es muy interesante ver la propia reacción, por ejemplo, del padre, que dice, la desgracia más grande que hubo en nuestra familia, lo que nos separó, fue precisamente ese Hannah Montana. ¿Hasta qué punto ese llamado de atención negativo de ella está haciendo precisamente eso? Y aparte, Miley Cyrus también, a su vez, ella está siendo imitada, pero ella está imitando a Rihanna. Le puedes preguntar a cualquiera de los adolescentes que la siguen y se dan la parte del dinero y está la parte de la fama. O sea, lo que pasa es que Miley Cyrus lo sabe exactamente bien porque viene de una familia de artistas. Ella sabe perfectamente bien que la mayoría de los teenagers, comenzando con Polanca, que fueron los pocos casos que sobrevivió, la mayoría no logran hacer el crossover a la adultez. O sea, se pierde su popularidad, se pierde su carrera y se le acaba el dinero. Porque ha saltado su etapa de niño. Claro. Por eso le pasó, por ejemplo, a The Osmonds, que finalmente nunca tuvieron carrera. Uno de los pocos casos, en este caso, es Michael Jackson, que sí logró. Así todo tuvo que hacer un periodo como... Y yo me voy con esto, y esto lo digo yo con toda responsabilidad aquí, que también yo cuestiono. Por ejemplo, hablamos de Elvis, hablamos de Beatles, podemos agregar Rolling Stones, Janis Joplin, la mencionaste anteriormente, Jimi Hendrix, Michael Jackson, toda una serie de gente, personajes que se puede cuestionar su vida, su moralidad, pero que eran grandes artistas. Todos. Muchos de estos de hoy día, el valor artístico, yo no sé realmente dónde está, pero bueno, eso sería... A mí no me gusta el rap tampoco. Eso sería ya otro tema. Tengo que reconocer que también, porque además justamente cuando yo reconozco mi incapacidad de cantar 3 frases seguidas al tipo rap, tengo que comenzar a respetar ese talento, ¿no? No quiero ser irónico, pero es lo cierto. Pero sí, indudablemente ha cambiado muchísimo el modo en que se proyecta un artista hoy. Doctora, usted tiene un libro. ¿Cómo se llama su libro? ¿Cuándo lo va a presentar? ¿En qué lugar? Cuéntame. El libro se llama Historias que son de madre. Historias que son de madre, como algunos artistas. Son historias muy fuertes, por eso son de madre, ¿no? Pues usando un poquito el modismo cubano, pero también son historias de mujeres en su función de hija o en su función de madre. Bien, pero termina siendo una escuela de relaciones paternofiliales, no solamente es dedicado a las mujeres. Se presenta este próximo jueves a las 6:30 en la librería Books and Books Aragón, y está ¿no? disponible en Amazon, en Impacto, revistas y periódicos, en Books and Books y en Barnes & Noble. Muchísimas gracias. Ahí tienen la información para todos aquellos que quieran pasar por ahí. Pepe, un placer tenerte. Rosana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa.